Presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Qué gusto compartir en este programa Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, este espacio de educación y de comunicación popular que le apuesta justamente al debate y al análisis. Les saluda Yolani Pérez desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, en el centro de América, y doy la bienvenida a quien me acompaña en este espacio. Nos vamos hasta el sur del continente, hasta la República Bolivariana de Venezuela. Alexander Medina de Radio Fe y Alegría. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Hola Yolani, saludos, muy buenas tardes o buenas mañanas también para quienes nos sintonizan pues en otros horarios. Así es, llegamos a este encuentro semanal. Vamos a colocar sobre voces sobre la mesa pues una situación que también nos está interesando muchísimo e inquietando y tiene que ver con todo lo que se está viviendo en Ecuador, cuando el presidente Daniel Noboa pues arranca un nuevo periodo constitucional. Así que con ello vamos a estar versando pues estos 30 minutos voces sobre la mesa de esta oportunidad. Recientemente, gracias Alexander, el presidente Daniel Noboa asumió el segundo periodo presidencial. Fue el pasado 24 de mayo. Oficialmente, la toma de posesión de Noboa da continuidad al plan político que, según algunos expertos, no son claros y tienen muy pocos resultados, especialmente en temas clave como el tema de la seguridad, la salud, la educación y la economía, que perfectamente, Alexander, podrían ser los temas que estaría demandando la ciudadanía en Honduras, en Venezuela, en América Latina y el Caribe. Pero queremos dar la bienvenida y agradecer porque nos permite hoy justamente reflexionar cómo el presidente Daniel Noboa ha enfrentado la crisis de seguridad y sanitaria que vive el país, qué esperan los y las ecuatorianas durante este periodo. Pues damos la bienvenida al periodista, escritor y también consultor político, Orlando Pérez. Orlando, qué gusto que estés en este programa. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Yolani? También Alexander, un abrazo a la distancia. Bueno, aquí en Ecuador, procesando lo vivido y de entrada, te diría que no hay que dejar de lado, no hay que descartar que a este proceso y a este supuesto triunfo le acompaña una enorme sombra del fraude por varias razones que si más adelante tenemos tiempo se la puede explicar, pero efectivamente han quedado muchos cabos sueltos, algunas denuncias que están flotando en el ambiente y solamente porque hay un aparato mediático y hay un sector empresarial que ha querido convalidar sin ninguna duda, sin ninguna sospecha sobre el proceso electoral, incluido las autoridades electorales. Daniel Noboa aparentemente se instala en el poder sin ninguna mancha ni sin ninguna mácula después del proceso electoral. Es decir, Orlando, bienvenido, gracias por estar con nosotros a través de ALER. ¿Quiere decir entonces que a pesar de que Daniel Noboa arranca un nuevo periodo constitucional, este procedimiento puede ser objetado todavía? Ya no se cerró este ciclo de denuncias, de cuestionamientos, ya digamos no hay una verdad absoluta. O sea, esto puede tener de alguna manera otro proceso, otra variante. Mira, Alexander, lo que pasa es que en el Ecuador los poderes estatales están cooptados por el señor Daniel Noboa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, prácticamente no da paso a ninguna demanda, las archiva, las rechaza inmediatamente, pero claro, ella ha sido beneficiaria de algunos favores del gobierno, su hermano es cónsul en Estados Unidos, etcétera. El Tribunal Contencioso Electoral tiene a uno de sus miembros que vota en contra de todos los pedidos que hace la Revolución Ciudadana, Luisa González, vota en contra, es decir, hay una serie de factores que se han ido acumulando y que no son solamente del proceso electoral. Vayamos por partes solamente para aclarar a quienes nos escuchan y nos siguen a través de esta señal, que en el proceso electoral el señor Daniel Noboa tenía que pedir licencia para ser candidato y no pidió licencia, utilizó el aparato estatal haciendo campaña electoral.
entregó más de 560 millones de dólares en bonos desde diciembre hasta abril. Qué casualidad que ya en mayo los bonos desaparecieron, bonos para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores, para militares y policías también. Es decir, con 560 millones de dólares entregados durante el proceso electoral, yo diría que es la campaña más cara del mundo. Yo no sé si en Estados Unidos se llega a gastar tanto en una campaña electoral o en un país europeo cualquiera, y ni qué decir en América Latina. Las campañas electorales más caras no creo que superen los 100 millones de dólares, pero en el Ecuador se gastaron toda esa plata, plata del Estado. Y en segundo lugar, incluso destituyeron a la vicepresidenta Verónica Abad para que ella no sea la que le reemplazara a Daniel Noboa por las divergencias que tenía y porque ella podía parar una serie de cosas que están ahí. Pero ya en el proceso electoral, concretamente, hay unas denuncias fundamentadas. El día de hoy he entrevistado a Carlos Bravo, el abogado que está siguiendo esta causa, ha demandado ya en la fiscalía una acción para que se sancione con peculado por el uso indebido de recursos públicos, pero todo lo que se nota es que eso va a quedar en el archivo porque han consolidado un poder estatal fuerte que impide que, por ejemplo, la apertura de las ánforas, de las urnas, sea el mecanismo que, por ejemplo, en el 2017 permitió validar el triunfo de Lenín Moreno con todo lo que implicó eso para el Ecuador. Te escucho, Orlando, y perfectamente pudiera ser cualquier otra realidad de América Latina, la utilización de fondos públicos para campañas electorales, muchos funcionarios públicos buscando segundo, tercero, hasta cuartos periodos consecutivos. Daniel Noboa asume las riendas del Ecuador, un país que está siendo muy azotado por el tema de la violencia, con esa promesa, hacerle frente al crimen organizado, el narcotráfico que ha ido en ascenso, pero también la situación económica del país. ¿Crees que esto fue la motivación de que llevó a la ciudadanía a confiar en un segundo mandato para este mandatario? Yo de entrada te digo e insisto, no creo que haya ganado. Yo creo que todas las encuestas, todas, pero no hay una sola que le diera el triunfo a Daniel Noboa. Por el contrario, la diferencia con Luisa González era de 3 en el menor de los casos y hasta 5 puntos. Pero bueno, tomando en cuenta que ya las cosas están como están, más allá de si es legal, es ilegal, es legítimo, ilegítimo, a mí me parece que en 17 meses prácticamente que ya gobernó el señor Daniel Noboa, demostró 3 cosas que son fundamentales. Primero, se incrementó la violencia. Este primer cuatrimestre del año 2025, con el gobierno de Daniel Noboa, somos el país más violento de América Latina, con tasas muy altas de asesinatos violentos, de extorsión, de secuestros. Acá se les llama vacunas a lo que hacen con los comerciantes, con las personas comunes y corrientes, de pedirles plata para no maltratarles, no secuestrarles ni nada. Eso, por ejemplo, se ha incrementado notablemente y no pasa absolutamente nada. 2, en este mismo campo de la seguridad, se incrementó la exportación de droga desde Ecuador. Prácticamente somos el primer país exportador de droga, tomando en cuenta que antes competíamos con Colombia y con Perú como en el tercer lugar, y ahora la droga pasa por Ecuador, se va por los puertos, casualmente por puertos privados desde donde se exporta banano hacia Europa, en cajas de banana que están infectadas, y el día de ayer se capturó a varias personas exportando pitahaya con droga, por ejemplo. Entonces, este segundo elemento no ha cambiado. Y tercero, sobre este primer problema de la inseguridad, tiene que ver con la masiva, ya digo masiva porque son bastantes policías y militares involucrados en actos de corrupción, vinculados con narcotráfico, vinculados con el delito criminal, con el delito transnacional, que dan cuenta de que efectivamente no hay control ahí, o por el otro lado es que los grupos criminales ilegales, por supuesto, están cooptando personas que les facilitan estos delitos y que le garantizan de una u otra manera la impunidad. Ahora, en este tema de... Alexander, Sí, solo voy a preguntar porque, bueno, me parece interesante el argumento de Orlando de decir hay muchas dudas de este triunfo, ¿verdad? No hay una credibilidad en ese ente electoral y hoy por hoy hay un control del señor Daniel Noboa de los distintos poderes. ¿Cómo seguir confiando en el, y bueno, sos periodista también, en este tema de las democracias, porque nos dicen que hay que seguir creyendo en la democracia, en los procesos electorales, cuando hay situaciones como estas, que hay muchas dudas, no hay credibilidad, pero aún así la ciudadanía tiene que aguantar un periodo de alguien por quien aparentemente no votó?
¿Cómo se juega eso, digamos, en ese sentir de la ciudadanía y de cara a fortalecer las institucionalidades en esta América Latina y el Caribe? Mire, es que lo que acabas de mencionar, lo que estamos pensando desde el Ecuador y desde América Latina, a mí me parece sumamente grave. Aquí hay dos factores. La primera, aquí hay un daño, creo que ya irreparable a la democracia ecuatoriana. En otros países se ha repetido algo parecido, pero me voy a concentrar en lo que conozco directamente. Aquí hay un daño irreparable a la democracia ecuatoriana porque se ha violado la Constitución, se ha violado procedimientos, se ha utilizado recursos públicos. Por lo tanto, si hay impunidad sobre eso, ¿en qué queda la democracia? Si solamente con los hechos que ocurrieron desde diciembre hasta abril, antes de la segunda vuelta, ya se podía haber consolidado o configurado un fraude político y democrático, ya era suficiente causa para que el señor Daniel Noboa no estuviera en el poder. Y había varias razones. La Corte Constitucional le dijo que no podía destituir, ni reemplazar, ni designar una vicepresidenta a dedo. Se fue por encima de la Corte Constitucional y no pasó absolutamente nada. Y en el mismo evento electoral, ahí hay otro dato que es muy grave. En la primera vuelta, la señora Luisa González de la Revolución Ciudadana empató prácticamente con Daniel Noboa. Y en la segunda vuelta apenas crece con 185,000 votos, mientras el señor Daniel Noboa sube 1,200,000 votos, lo cual es matemáticamente imposible. Por lo tanto, aquí se defraudó también a la democracia, porque yo he podido ver actas en las que Luisa González en la primera vuelta sacaba 180 votos de una junta electoral de 350, en otros casos con 150, y en la segunda vuelta saca 0 votos. Y aquí hay una denuncia grave de la utilización de un esferográfico, de un bolígrafo con tinta que se desvanece. Un instituto de peritaje de España ha demostrado que se utilizaron ese tipo de bolígrafos esferográficos, como los decimos acá, para que se desvanezca la tinta de las papeletas donde votaban por Luisa González. Pero claro, acá también hay otro elemento que es grave, es decir, aquí hay unos medios corporativos en los que no podría yo hablar de estas cosas o no me invitarían a hablar de estas cosas, en los que ese tema prácticamente desapareció y lo que ahora es, se mofan, hacen burlas, hacen caricaturas de la supuesta tinta mágica, que es la que como se la conoce ahora. Pero eso se evidenció, está probado. Hay gente que ha denunciado eso. Yo voté por Luisa González en tal junta y ella saca 0 votos. Entonces, estas cosas no son menores porque más allá de que gobierne o no gobierne, que haga mal o haga bien, aquí hubo ya un acto antidemocrático que violenta la democracia y que defrauda, porque la gente va a decir, ¿por qué yo voy a recibir un mandato, un gobernante, unas leyes de alguien que no está legitimado en el poder por todo lo que se ha denunciado? Entonces, aparte de eso, sí es importante mencionar que aquí está algo en juego en el mundo, ya no solamente en el Ecuador, pero aquí porque estamos hablando de Ecuador, es que la mentira se ha instalado como un valor político. Hay articulistas, hay tratadistas. El día de ayer leía un artículo de Javier Cercas en El País de España a propósito de la mentira como herramienta política dentro de nuestras democracias. Y eso me parece que es grave porque el señor Daniel Noboa, quienes fueron candidatos, dijeron cosas que no han cumplido. Las dijeron en la primera vuelta, la dijeron en la segunda vuelta y la dijeron durante el mandato que son mentiras. Han hecho balances de la situación del Ecuador diciendo que el Ecuador ha mejorado en inversión extranjera, ha mejorado en producción, ha mejorado en empleo, etcétera, mientras las cifras dicen absolutamente todo lo contrario y al mismo tiempo se judicializa y se persigue a sus adversarios políticos por la mínima cosa. El otro día un asambleísta que no le dejan hablar en la asamblea porque tiene el control del movimiento de gobierno, utiliza un megáfono para hablar y ya está, puede ser juzgado y destituido por el uso de un megáfono en la Asamblea Nacional. Y de este tipo de cosas hay muchas. La utilización perversa de la justicia. Estamos discutiendo, y esto creo que no es de interés internacional, pero creo que valdría la pena tomarlo, es que el expresidente Guillermo Lasso, por ejemplo, se reveló que tenía vinculaciones con grupos criminales, pero la señora fiscal archivó los casos antes de irse de embajadora de Ecuador a la Argentina. Es decir, ella era fiscal y ya estaba nombrada por el gobierno del Ecuador como embajadora en Argentina. Entonces, todo este conjunto de cosas son las que advierten de lo que tú planteas muy inteligentemente, un daño, a mi modo de ver, irreparable a la democracia, en la cual la gente va a decir, hagan lo que les da la gana, ya me toca salvarme como yo pueda.
Bueno, nos Seguimos. encontramos. Sí, Por aquí, seguimos, por aquí Alexander. seguimos. Así es. Conversando con Orlando Pérez, periodista, escritor y consultor político en Ecuador. Orlando, a los periodistas a veces se nos señala de que somos predictivos, ¿no? Y ante este panorama que tú acabas de mencionar, que está lleno de ilegalidad, que está lleno de engaño, de fraude, en medio digamos, de toda esta situación, ¿pudiera haber en Ecuador algún proceso que puede ser liderado por algún movimiento ciudadano, ya que parece que la institucionalidad no va a ir en contra de Daniel Noboa, que pudiera impactar, digamos, en la continuidad de un mandato que apenas está comenzando, que está arropado, como tú bien describes, pues también de mucha incertidumbre dentro de la ciudadanía? Es decir, pueda haber una organización de la sociedad civil que pueda de alguna manera detener pues todo este manto. Yo sospecho que todavía no ha madurado todavía este ciclo de neoliberalismo duro y crudo en el Ecuador desde el año 2019, 18 y 19 para acá, en el que gobernó Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. A mí me parece que incluso la estrategia de la derecha, de ciertos sectores empresariales, ha sido cooptar a líderes políticos de los movimientos sociales, capturarlos para tener votación en la asamblea. Esto se ha venido trabajando muy, muy rigurosamente. Han dividido las organizaciones sociales, han infiltrado organizaciones indígenas y campesinas, y prácticamente hay una descomposición en este sentido en el movimiento social y popular del Ecuador. Y eso me preocupa mucho, me preocupa bastante, porque efectivamente a partir de eso se puede vislumbrar que no habría una respuesta a este tema, a esta situación que está planteada ahí. Segundo, yo sí creo que Daniel Noboa, si por algo habría ganado, para justificar o entender que ganó, también es porque un buen sector empresarial, aunque no lo soporta, aunque no lo quiere, aunque no lo aprecia, prefiere a Daniel Noboa que a una candidata, a un candidato de la Revolución Ciudadana, pero no es un cheque en blanco. Yo ya percibo que hay algunos sectores empresariales, particularmente de Quito, que sienten que van a tener que hacer una oposición, no sé si dura, frontal, pero algún grado de oposición o de negociación con el gobierno de Daniel Noboa para establecer ciertos parámetros o algunos límites al modo en que gobierna él. Y yo creo que efectivamente en esa lógica también hay que tener en cuenta que la historia del Ecuador está marcada por presidentes de derecha que llegan con toda la popularidad y al año se caen. Se caen porque no saben administrar el Estado, porque se confrontan en los grupos empresariales, oligárquicos del Ecuador, porque el grupo que gobierna ahora quizás quiere ser el monopolista o el monopolio absoluto de ciertos sectores económicos, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que esta dinámica todavía no se la nota. Yo sí percibo ciertas actitudes de gente del Partido Social Cristiano, de lo que fue parte del movimiento del señor Guillermo Lasso, de lo que fue la democracia cristiana en el Ecuador en su momento. Es decir, a mí me preocupa mucho que no hay una respuesta popular, pero la entiendo. ¿Por qué? La entiendo porque todo el andamiaje jurídico que se ha hecho de represión, con leyes, con la declaratoria de un Estado, un conflicto armado interno, crea miedo, crea bastante miedo. Es decir, nosotros vivimos elecciones bajo estado de excepción, lo cual era absolutamente ilógico. ¿Cómo se puede hacer votaciones en un estado de excepción? Y si sales a protestar porque te hicieron fraude, te meten preso porque está prohibida la movilización, la libertad de reunión, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me preocupa que esta inmovilidad también esté dada porque hay condiciones que implican y afectan la posibilidad de la protesta, del reclamo, de la movilización, cuando al mismo tiempo te pueden declarar grupo terrorista, grupo criminal organizado, o la simple señalamiento de la asociación ilícita que te puede llevar preso de 4 a 6 años. Entonces creo que estos son temas medulares para entender la dinámica política y democrática que vive el Ecuador. Es interesante justo escucharte
porque creo yo que muchas de estas realidades y el programa Voces sobre la Mesa nos permite ver, creo yo, más allá del árbol, sino levantar mirada y ver el bosque completo. Honduras, por ejemplo, te cuento, Orlando, fue a proceso de elecciones internas, va a proceso de elecciones generales el próximo 30 de noviembre en medio de un estado de excepción. Cumplimos 906 días de estado de excepción en las mismas condiciones que Ecuador, y esta situación también se da en El Salvador, y entendemos que esto es esta lógica del modelo Bukele de mano dura, de ir frontal y firme contra el crimen organizado, contra las maras y contra las pandillas. Frente a todo este contexto que estamos viendo, que hay un descrédito de la institucionalidad, hay poca confianza en el ente electoral, incluso estamos en medio de estados de excepciones y situaciones de urgencia en materia de seguridad para comenzar, ¿verdad? Pero sin duda hay también un desgaste en el cumplimiento de todos los derechos de la ciudadanía. ¿Qué hacer frente a ello? Porque, bueno, Noboa viene comenzando esta administración. ¿Cómo América Latina y el Caribe ve a través de estos ejemplos como lecciones para justamente no volver a transitar esos caminos? Mira, yo sí creo que aquí hay un debate pendiente, me parece que falta de una discusión más a fondo, me parece que faltan elementos de análisis, e incluso yo creo que buena parte de responsabilidad de no entender lo que estamos viviendo pasa por la academia y por los sectores que de alguna manera sostienen también el debate político y dan algunas salidas posibles para un conflicto democrático, para llamarlo así, entre comillas, que no se ve solución. Eso me parece que hay que fortalecer la discusión. Yo veía hace poquito una entrevista de Álvaro García Linera donde él da un gran análisis de lo que pasa en América Latina, el comportamiento de las derechas, el comportamiento de la Embajada de Estados Unidos, el comportamiento de las empresas, de los empresarios, perdón, también en este sentido que me preocupa porque efectivamente parecería que hay una doctrina que se ha instaurado en América Latina que por un lado desconocen las instituciones, desconocen la Constitución, no les importa para nada lo que ellos en el discurso dicen, la diversidad, la pluralidad, la democracia abierta, etcétera, eso no existe. En los hechos, en la práctica, eso no pasa. Pero yo sí creo que efectivamente hay un ciclo que se puede cerrar por dos factores que son fundamentales. Lo primero es que las condiciones materiales de la gente son malas, son pésimas, son muy precarias. Del Ecuador se fueron más de 120,000 personas del año pasado, se han ido desde el año 2021 para acá más de 300,000 personas. Y se ha frenado la migración por lo que está pasando en Estados Unidos, que ustedes saben perfectamente desde Centroamérica lo que significa eso. Dos, yo creo que la situación económica y sobre todo la seguridad de la gente hace que por ahora tenga cautela, tenga miedo, pero cuando el estómago está vacío, los bolsillos están vacíos, el comercio, los servicios que son los que ocupan la mayor parte de la mano de obra o del subempleo o del empleo informal, ya no den más, creo que se van a dar condiciones para otra realidad. Y ahí me parece que los sectores progresistas, los movimientos sociales y la izquierda mismo tendría que interpretar y dar una respuesta adecuada a esa situación sin caer solamente en una oposición por oposición al gobierno, sino dar una respuesta que la gente sintonice como una salida válida a su actual situación social, económica y de seguridad. Yo creo que efectivamente ha habido posturas frente a eso, desde la izquierda, desde la Revolución Ciudadana, el movimiento del presidente Rafael Correa, que efectivamente han dado respuesta, pero lastimosamente los medios de comunicación corporativos y empresariales han bloqueado, no les dan apertura a estos líderes dirigentes y todavía tienen estos medios corporativos, como ustedes saben, y por eso existe A Leer y todo lo que sabemos ya en América Latina, copan más del 60% de las audiencias, a pesar de la preeminencia ahora de la comunicación a través de redes sociales. Entonces yo sí creo que incluso desde la comunicación se pueden ir gestando espacios de discusión y de debate donde la gente va a escuchar y va a sentir que ahí le están sintonizando y están recibiendo la respuesta que tienen o que requieren para solucionar sus problemas. Y que ojalá esa respuesta y esos medios de comunicación y estos periodistas estemos al alcance y a la altura de esta demanda histórica que es contar la verdad. Porque aquí lo que está, la víctima fundamental es la verdad, que es la que se ha asesinado y se ha vilipendiado a lo largo de todos estos años en el Ecuador. Justamente por ahí va mi pregunta, Orlando, una de las finales porque ya el tiempo va avanzando. ¿Cómo podemos contribuir los medios de comunicación alternativos, los populares, los comunitarios,
los sociales o de movimientos sociales, esa comunicación popular para ayudar a remontar este déficit democrático. Al fin y al cabo, tú lo que has descrito es que en Ecuador, como en otros países, yo te hablo desde Venezuela, y aquí también tenemos un serio cuestionamiento del nivel democrático en diferentes dimensiones. Y te lo pregunto, sobre todo en función, porque has dado algunas pistas en esta última respuesta, en función, por ejemplo, de ayudar a construir ciudadanía. O sea, cómo ese ciudadano, desde las propuestas alternativas comunicacionales, puede irse empoderando, puede ir creciendo y agruparse con otros, encontrarse con otros y justamente participar no solamente del debate, sino también de propuestas que tiendan a ir solucionando este déficit democrático, Orlando. Mira, Alexander, esta es una pregunta clave por dos razones. La primera, porque creo que apelo a una cosa que puede parecer básica y elemental, pero no es tan básica y tampoco tan elemental. Yo estoy convencido, no solamente porque da resultados, sino porque creo en eso, es que hay que hacer periodismo y cada vez mejor y mayor periodismo. Para mí no hay otra salida para los medios de comunicación que hacer mejor periodismo, no entregarse a las corporaciones, no hacer el periodismo de redes sociales, no hacer el periodismo de inteligencia artificial, sino hacer cada día mejor periodismo. ¿Qué da resultados? Sí, a nosotros nos ha dado resultado hacer un periodismo de calidad, sin entregarnos a los grupos económicos, ni a los grupos de criminales, ni tampoco a los grupos políticos, que tienen su costo porque nos amenazan de muerte. Yo he tenido más de 5 amenazas de muerte en los últimos meses, que nos hostigan, que nos amedrentan, que nos hacen seguimiento, etcétera. Sí, efectivamente, ese es el costo que hay que tener, pero también la respuesta, la gran ventaja de esto es que efectivamente comunicas lo que pasa y calza en sectores que, aunque no salgan a protestar, tienen la información a la mano y posiblemente son los que votaron en las urnas de una manera, pero se les engañó y se les hizo el fraude correspondiente que estaba hablando al principio. Eso me parece que es un elemento sustancial. Y la otra, a mí sí me parece que efectivamente las organizaciones sociales, los grupos populares, las organizaciones populares, campesinas, indígenas, y las de izquierda, por supuesto, tienen que trabajar mucho más en su formación y capacitación en los líderes sociales y políticos que tienen en las localidades, en los territorios y en las ciudades fundamentalmente. A mí me parece que se ha descuidado, se ha banalizado la política, se cree que el que tiene más seguidores en redes sociales puede ser candidato y por lo tanto es un líder popular, y entonces tenemos candidatos que tienen muchos seguidores en las redes sociales, pero cuando se instalan en la asamblea, en el consejo municipal, desaparecen o hacen un trabajo mediocre, pobre, pobrísimo. Y al mismo tiempo me parece que hay que construir redes sociales de apoyo para defender a la gente. Eso creo que ya se ha vivido en América Latina, en Centroamérica, por supuesto, en Colombia, en Brasil, pero en el Ecuador, en este caso particularmente, creo que para estas cosas se vive todavía con la expectativa de que lo que dejó como herencia y como gran ilusión la Revolución Ciudadana es que el Estado resuelve esos problemas, pero resulta que el Estado no existe. Entonces, alguna gente cree todavía que lo que dejó instaurado Rafael Correa, Noboa, Lazo, lo iban a seguir utilizando y eso desapareció. Lo lastimoso, lo doloroso es que utilizan el clientelismo y el populismo más barato, más procaz, entregando comida, ropa, shampoo, jabones, dentrífico, etcétera, etcétera, y con eso alguna gente se cree. Entonces, claro, en medio de la incertidumbre, de la desesperanza, de la precariedad económica, de la pobreza absoluta, el que te llegue alguien que te dé un poco de dinero. Imagínate que se entregaron a jóvenes de entre 18 y 29 años, se entregaba $470 mensuales desde diciembre y se les acabó en abril. Un joven que no tiene trabajo y te llegan $470 mensuales, obviamente dice, ahí está la respuesta. Entonces me parece que ahí tiene sentido hablar de redes de apoyo para entender y capacitar e informar adecuadamente que esos son usos perversos, esos usos son perversos para abordar a la gente y conquistar el voto a través de esta compra de conciencias que efectivamente también ha calado en algunos sectores que supuestamente decíamos nosotros jamás se dejarían comprar por dinero o por canonjías el voto, la directiva de la organización social o el partido político, por ejemplo.
Bueno, quiero también agradecerte ya en este cierre porque también dejas un reto para la propia ciudadanía, porque dentro de esta democracia los y las ciudadanas juegan un papel clave. Y quiero, Orlando, yo cerrar porque hace que un día colocaste a través de tus redes sociales, aprovechando un artículo, ¿verdad?, de un medio internacional, decías la destrucción de la democracia. La mentira, venga de donde venga, es letal para una democracia, al igual que lo son el extremismo y la falta de lealtad a las instituciones, y que cada vez que toleramos sin escándalo que un político la socave, tildando de legítimas las resoluciones judiciales que le benefician y de tramposas las que le perjudican, estamos trabajando por la destrucción de la democracia. Y citabas este artículo, mal rollo. Bueno, qué mal rollo, que ojalá que se acabe y que comencemos en esta América Latina a trabajar por el fortalecimiento de esta democracia que tanto lo necesitan nuestros países. Gracias, Orlando, la invitación abierta para seguir en estos espacios de ALER y cada una de las socias. Por ejemplo, te decíamos, Alexander está en Venezuela, yo estoy en Honduras, en Radio Progreso, pero así como Alexander, como Fe y Alegría, como Radio Progreso, hay muchos otros medios que formamos parte de esta ALER. Nos solidarizamos por estas amenazas que estás enfrentando por tu labor como periodista, pero también agradecemos que sigas haciendo ese periodismo que incomoda a los grupos de poder. Gracias. Gracias, Yolani. Gracias, Alexander. Efectivamente, creo que es la mejor forma que podemos hacer, enlazarnos, comprometernos, trabajar conjuntamente. Estas redes de apoyo en el plano comunicacional creo que son muy, muy importantes porque yo creo que pasito a pasito, una radio más, un canal más, una página web más, ayudan muchísimo en la consolidación de lo que nosotros tenemos como fe y compromiso, es decir, hablar la verdad para que se entienda la realidad. Y creo que ahí tenemos mucho por hacer. Así que cuenten conmigo y adelante, siempre adelante. Cuídense mucho también. Bueno, muchas gracias, Orlando. Tú cuentas con nosotros también. La solidaridad, pues, siempre surge en este tipo de situaciones. Así llegamos al final de Voces sobre la Mesa, pues en esta ocasión, este viernes 30 de mayo. Gracias a ustedes por seguirnos, por sintonizarnos y, por supuesto, ya será la próxima semana con un nuevo tema y con otras voces también sobre la mesa. Hasta luego. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.